Muy buenos días, hermanas. Vamos culminando este itinerario de la Cuaresma, este tiempo de preparación para vivir intensamente la Pascua del Señor. Y la liturgia nos presenta en esta última semana este Evangelio de la mujer adúltera. Y sobre todo ese encuentro, ¿no?, de Jesucristo, a quien interpelan como juez, pero así como nos recomendaba San Pablo en la segunda lectura, su juicio no va a venir por la ley, sino por la fe. Y la interpretación de la causa que le están poniendo va a ser una disculpa de corazón tremenda. Es decir, un ejemplo palpable de lo que hemos estado viviendo las semanas pasadas, esa invitación de Jesucristo a vivir en plenitud el misterio del Padre, que no es otro que el de la misericordia, y lo vemos aquí hecho realidad, ¿no?, en el trato con aquella mujer pecadora. Y quiero centrarme primero en la actitud de Jesús y las lecciones que podemos sacar, ¿no?, de cómo Él maneja el tema, y sobre todo fijarnos en un detalle, y es la mirada de Jesús y cómo ésta salva siempre al hombre y al pecador. Para terminar también en ver nuestra actitud, es decir, cómo eso nos puede cambiar también a nosotros en nuestra vida. Y quiero empezar citando a una mujer, no sé si pecadora, me imagino que también, porque todos lo somos, ¿verdad? Pero voy a citar a una filósofa francesa, buena como filósofa, es una activista política también, no tan buena como activista política, entre otras cosas porque empezó, digamos, su pensamiento en aras del pacifismo, pero terminó luchando en la Guerra Civil Española. A pesar de ser francesa, vino a combatir en las brigadas anarquistas en Barcelona en la Guerra Civil. Entonces no tendría mucho sentido pacifista, que digamos, pero bueno. Se llama Simone Weil. Y yo rescato de ella una frase. No soy un gran admirador de Simone Weil, pero sí de una de sus discípulas, de sus grandes discípulas, con la que terminaré también esta reflexión con una frase, a Iris Murdoch. A esa sí la he estudiado de cerca. Decía Simone Weil que cada comunidad y cada creyente tiene la tarea de descubrir a esa mujer adúltera. Y le llama así el chivo expiatorio sobre quien descargamos nuestras iras para ocultar nuestro propio pecado. Me parece que es una frase muy buena y sobre todo que impacta directamente en el corazón y sobre todo en la conciencia, porque cuando uno analiza fríamente los hechos, obviamente pues uno dice, bueno, si hay un adulterio o hay muchos adulterios, ¿por qué siempre condenar a la pobre mujer? Que a lo mejor es la menos culpable del mismo, ¿no? ¿Dónde estaba el Señor que cometió el adulterio con ella? ¿No? Porque también le podían haber apedreado. No, a lo mejor estaba entre los acusadores incluso. Y me parece que de manera muy oportuna Simone Weil nos pone esta frase delante para que desde el principio nos interpele, porque ciertamente a veces intentamos ocultar nuestros propios defectos señalando los de los demás, ¿no? Hay un refrán español que seguramente todos hemos escuchado y conocemos: dime de qué presumes y te diré de qué careces. Bueno, 4 grandes lecciones que nos deja precisamente, creo que la actitud de Jesús frente a aquella mujer acusada y ante esa invocación de que Él sea el que se decante para ver si la apedrean o no. Y la única respuesta que encontramos en Jesús, la única palabra, porque guarda silencio prudente, es: yo tampoco te condeno. Curiosamente nadie la había condenado, ¿no? La estrategia que usó Jesús.
casi tendríamos que agradecer, yo diría, a ese adulterio, el adulterio de aquella mujer que propició precisamente una sentencia de este tipo, tan gozosa, tan humana y tan divina a la vez, de Jesús. Porque en el fondo yo diría que es la representación gráfica de la antesala de la Pascua. El sábado santo en la noche, cuando nos reunamos aquí para la gran vigilia pascual, escucharemos precisamente esta frase: feliz la culpa que mereció tal Redentor. Bueno, pues eso que proclamamos de palabra lo vemos aquí expresado con los hechos. Feliz la culpa de aquella mujer que mereció tal perdón por parte de Dios. De tal manera que aquel encuentro fue la cosa, podríamos decir, más gozosa que le pudo suceder a aquella mujer. Aquella mujer jamás olvidará esa mirada y esas palabras de Cristo. Y el que sea capaz de reconocer esa mirada, y aquí nos incluimos todos nosotros en su historia o en nuestra historia personal, yo creo que alcanza definitivamente la salvación. Este es el misterio de Dios con nosotros. Llegar a contemplar a Cristo es lo que genera realmente un cambio de vida. Para ella y para nosotros esa experiencia es providencial. Y en ese encuentro podemos aprender cuál es la postura de Dios frente al pecado y frente al pecador. Dios condena al pecado, pero siempre salva al pecador. No condena las dos cosas. La pregunta de fondo que debemos hacernos siempre, y sobre todo cuando nos sintamos caídos: ¿cómo trata Dios a la persona humillada, a la persona caída? En toda ocasión. ¿Cuáles son estas 4 grandes lecciones que yo creo que podemos sacar de este encuentro? Primero, el respeto. Jesús tiene delante a una mujer, y a una mujer gravemente pecadora. Y me quiero fijar en los 2 detalles: el hecho de que sea mujer y el hecho de que sea pecadora. La primera condición, el de ser mujer, le merecía poco aprecio. ¿Por qué? Porque la mujer no contaba, ¿no?, en el mundo judío. Y la segunda, le atribuía toda clase de desprecio. La primera no tenía precio y la segunda desprecio. Y esto es algo que estaba penetrando toda la cultura de aquel primer siglo en el pueblo hebreo. Es algo que ha penetrado muchas culturas a lo largo de la historia de la humanidad. Es algo que vemos que todavía está vigente en nuestra cultura cristiana mexicana, lo que llamamos patriarcado. Y es algo que a mí, y les voy a traer aquí una cita que posiblemente les sorprenda, porque no sé si alguna vez nos hemos detenido a leerla y a que nos permee, porque está en la Biblia. Curiosamente está en la Biblia. Claro, la Biblia a veces cometemos el error de leerla literalmente y eso nos puede llevar a muchas equivocaciones. Sirácide 7, 26-28 dice así: he hallado que la mujer es más amarga que la muerte, porque ella es como una red, su corazón es como un lazo y sus brazos una cadena. El que agrada a Dios se libra de ella. Un hombre entre 1000 sí lo hallo, pero una mujer entre todas ellas no la encuentro. Es tremenda la frase, ¿no?, del Sirácide. Yo creo que hay que interpretarla y hay que contextualizarla, ¿sí?, en el marco en el que la palabra de Dios se nos va manifestando. Pero curiosamente, frente a esa cultura que venía incoada ya en el judaísmo, Jesús va a ser un verdadero revolucionario. Y particularmente en el tema femenino, en el tema de la mujer. Jesús nunca avergüenza, ni siquiera a la mujer pecadora. Ve en ella a una persona débil, afligida, humillada, una mujer que sufre, pero siempre es persona por encima de todo, una imagen de su Padre Celestial, ¿no?, la viva imagen de su Padre que la crea. Por tanto, Jesucristo va a manifestar ese respeto absoluto, ¿no?, a la dignidad de esa persona, y nos lo va a hacer entender
de esa manera. La segunda lección que podemos sacar de este encuentro es la misericordia, posiblemente el más llamativo y el más importante. Jesús no solo respeta a aquella mujer, sino que la mira con amor, la mira con cariño. La mujer tiembla. Cuando le ve escribir en la tierra, piensa que está escribiendo su sentencia. Así se interpretaba aquella escritura. Pero cuando ve aquellos ojos, ella lee una dulce sentencia, el perdón. El perdón. Y entonces llora, y en aquellas lágrimas se purifica enteramente. En Jesús se refleja, por tanto, esa misericordia infinita de Dios, frente a frente, la miseria humana y el corazón divino. Eso es la misericordia. Miserior cordis, el corazón puesto en la miseria, es decir, el corazón de Dios. Creo que tenemos que ser parte nosotros también de esta virtud. De hecho, es una bienaventuranza que Cristo nos propuso. Sean misericordiosos, como su Padre Celestial es misericordioso. Y alcanzarán misericordia. Aquí, en aquella mujer, estamos todos representados de una u otra manera. Débiles, falsos, traidores, adúlteros. Pero Jesús, con su mirada, nos dice: Dios te ama. Y esta es la palabra que, aún sin decirse, creo que jamás se ha pronunciado por parte del hombre y se ha vivido intensamente como Jesús lo hace. Dios ama la miseria humana. Este es el misterio. Y Dios ha venido a sanar esa miseria, se ha hecho hombre. Esta es la paradoja. Esa es la misericordia. La única palabra que sostiene nuestra esperanza en la vida eterna. Y luego aclara que Dios ama a la persona, no al pecador. Creo que tenemos que tener muy claro esto, no solamente en nuestra mente, sino sobre todo en nuestro corazón a la hora de valorar y juzgar, porque somos muy propensos al juicio siempre. Distinguir entre la persona pecadora y entre el pecado cometido. Se condena el pecado, se salva el pecador. Fíjense, cogiendo la anécdota de la mujer adúltera, qué tan fuerte había hablado Jesús acerca del matrimonio, que hasta los discípulos reaccionaron y dijeron: si eso es así, no nos conviene casarnos. Precisamente hablando del pecado del adulterio y de la grandeza del matrimonio y de la fidelidad. Es decir, Jesucristo tenía muy claro en su mente la ley, ¿no? Ahora bien, así como condena tan radicalmente el pecado, cuando se confronta con el pecador es solamente para absolverlo, para perdonarlo, para usar misericordia con él. Algo que nosotros no estamos tan acostumbrados a hacer, porque en nuestro juicio entra tanto el pecado como la persona que lo cometió. Por tanto, aquí resalta el perdón. Yo tampoco te condeno. El único que podría, en el fondo, haberla condenado, la perdona. ¿Por qué? Porque Dios no sabe condenar. Lo vemos en el Evangelio, Juan 3:17. Dios no ha enviado a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. En Dios no existe la palabra condena. Somos nosotros mismos los que nos juzgamos y un día posiblemente a lo mejor terminamos condenándonos frente a Dios en el reconocimiento sincero de nuestras faltas. Dios es puro amor y el amor compadece, exige, sí, corrige, pero nunca condena. Aprender bien esta lección. Yo no te condeno. Y aunque nos sintamos a veces miserables, aunque caigamos 7 veces al día, aunque nos condenemos a nosotros mismos, el que se siente amado termina amando, y el que se siente perdonado también un día aplicará el perdón. Es esa energía contagiosa del amor de Dios actuando en nosotros. Perdonando y amando al mismo tiempo, capacitaremos también a otros a amar y a perdonar.
En este sentido es que el Papa, por ejemplo, nos habla de la Iglesia bajo esta imagen de la Casa de la Misericordia, o el hospital de campaña, si lo queremos decir, conceptos que usa el Papa en su magisterio. La Iglesia que, ustedes recordarán, en tiempos pasados incluso se le atribuía ese derecho de asilo. Esto los legisladores sabían, ¿no? El derecho de asilo, es decir, uno se podía refugiar en una iglesia y los soldados no podían tener acceso a la iglesia, estaba protegido bajo el derecho de asilo eclesiástico, o divino, si lo podemos decir así, porque estaba en la casa de Dios y no podía ser detenido en ese lugar. Y en cierta manera yo creo que, si bien se ha perdido ese derecho de asilo por parte de la Iglesia, o por lo menos no está en práctica, yo creo que no se debe perder el trasfondo que hay detrás. Es decir, uno acude a la Iglesia a encontrar ese perdón y esa misericordia por parte de Dios, y debería siempre encontrarlo, que es lo más triste, porque no siempre damos esa imagen de casa de misericordia. Las personas por encima de la ley, por encima de la doctrina, por encima del código, por encima de la institución, siempre la dignidad de la persona. Esto es lo que está en el trasfondo de todo. Miren, un código puede llevar a la muerte a una mujer adúltera. Solo Cristo puede hacer que una mujer adúltera empiece a vivir. Esa es la diferencia. La ley te mata, Cristo te da vida, independientemente de cuál sea tu historia. Tercera lección, la dignificación. Es decir, no solo el respeto, no solo el perdón y la misericordia, sino Jesús dignifica a esa persona pecadora, la rehabilita totalmente. El amor siempre dignifica. No es suficiente una actitud compasiva que sea solamente pasiva. Es necesario que el amor, esa fuerza dinámica y renovadora, actúe. La mujer, al sentirse amada, empieza a ser una mujer nueva, en sentirse persona digna de amor. Es verdad, hay que decir siempre no al pecado, cuidado, porque nos centramos en la persona, pero siempre está el repudio del pecado, denunciar las situaciones y las estructuras de pecado, porque son el gran enemigo del reino y son el gran atentado frente a ese amor que Dios nos quiere dispensar. Y por último, la inteligencia y la valentía, que también se deben transformar en una lección de vida para nosotros. Fíjense que a Jesús lo que le buscan es para ponerle una trampa insidiosa, una coyuntura difícil de resolver. Lo que decimos en castellano, te ponen entre la espada y la pared, es decir, no tienes salida alguna. Ir en contra de la ley o ir contra lo que dicta tu corazón y tu conciencia. ¿Qué hacer? ¿Qué antepones? Y cualquier solución que tomes va a resultar mal. Jesucristo es sabio, tremendamente sabio. Porque en esa prudencia, en esa sabiduría suya y con esa autoridad que posee, nadie le pudo rebatir. El que esté sin pecado, que tire la primera piedra. Fíjense que Jesucristo, sin tener que contradecir la ley, sin tener que negar a Moisés, lo que hace es confrontar o disentir de la autoridad moral de los jueces. Es decir, les hace que se vean a sí mismos para que puedan emitir aquel juicio. En el fondo, lo que nos está diciendo Jesús a través de este Evangelio es que el que se atreve a juzgar y emitir ese juicio condenatorio hacia los demás, en el fondo lo que hace es condenarse a sí mismo. Condenarse a sí mismo. Y así todos aquellos que pretendían salir victoriosos, no solo frente a aquella mujer, sino sobre todo frente a Jesús, salieron avergonzados.
y con la cabeza gacha. Quedaron en evidencia de sus propios errores. Fijémonos un momento en esa mirada de Cristo. Aquella mujer, estoy seguro de que es una experiencia que yo he tenido, no sé si ustedes a veces han hecho esta experiencia de leer el Evangelio, pero después asumir un protagonismo personal dentro del Evangelio, o sea, situarse en la misma escena para provocar esa reflexión personal, esa meditación. Cuando uno se sitúa en aquella escena y ve esa mujer y ese cruce de miradas con Jesús, aquella mujer nunca había visto una mirada así, una mirada totalmente distinta de la que ella conocía. Nunca había visto a un hombre mirándola de aquella manera limpia. Tenía experiencia, yo digo, de dos tipos de mirada. Esa mirada lujuriosa del deseo y de la codicia, y esa mirada de la condena. Esas son las miradas que conocía la mujer. Y ahora experimenta otro tipo de mirada. No se siente en absoluto objeto de placer, ni blanco de una sentencia condenatoria, sino simplemente se siente amada en aquella mirada. Y se siente perdonada. Miren, la caridad empieza con esa mirada. Más allá de nuestra actividad, de nuestras manos, la caridad empieza simplemente con ese gesto de mirar con cariño al hermano. Simone Weil, la citaba anteriormente, la vuelvo a citar ahora, dice: una de las verdades fundamentales del cristianismo, verdad no considerada con frecuencia, o más bien desconocida, es esta: lo que salva es la mirada. Simone Weil sigue analizando este mismo pasaje del Evangelio, como antes. La mirada de Cristo es creadora, es decir, llama a la persona a la existencia, despierta su auténtico ser, su auténtica realidad. La mirada de Cristo se obstina en sacar lo mejor de cada quien. Es una mirada reveladora, muestra al hombre mismo su posibilidad de vida. Y ante esto, la gran pregunta que debemos de hacernos es: ¿y nosotros cómo miramos? ¿Qué detona nuestra mirada en el prójimo? Primero de todo, ¿qué tan libres somos de ese juicio, ¿no?, que siempre emitimos a la hora de ver a una persona? ¿Se han dado cuenta que nosotros miramos a una persona y automáticamente nuestra conciencia emite un juicio inconsciente? Vemos a una persona y dice: esta es rica, esta es pobre, ¿no?, esta es poderosa, esta es humilde, ¿no?, este es un pobre desgraciado, Enseguida nuestra conciencia emite un juicio. En el fondo, cuando nosotros analizamos con criterio nuestra mirada, nuestra forma de ver a las personas y al mundo, nos damos cuenta de que no somos plenamente libres. Somos esclavos de prejuicios que se han enquistado en nuestra vida prácticamente desde que éramos niños. Y el problema es que nos aferramos a ese criterio, muchas veces erróneo. Y Jesucristo lo que viene a cambiar es precisamente todo eso. Arrancar de nosotros ese prejuicio y hacernos libres verdaderamente. Solo una mirada libre representa una llamada también a la libertad. Esta es la clave. Por eso Jesucristo nos hace libres, el Evangelio nos hace libres, ¿no? Porque es el único verdaderamente libre de prejuicios, libre de egoísmo, de comodidad, de indiferencia, de interés, para abrirse precisamente al otro en una acogida, en simpatía, en discreción, en cordialidad, en delicadeza, en benevolencia, libre de prejuicios, de sospechas, de desconfianza, de discriminación. ¿Han pensado alguna vez cuántas lentes deformadoras nos hemos puesto en nuestros ojos a lo largo de nuestra vida? Deformamos la realidad solamente con mirarla, porque no tenemos esa mirada limpia y libre del Evangelio. Una mirada indiferente, incluso una mirada indiferente, es más dañina, porque es homicida. Su mensaje sería como decir: para mí tú no existes. Cuando nosotros pasamos de largo de las personas que están a nuestro lado,
es la mayor ofensa que les podemos hacer. Les estamos condenando sin abrir la boca, simplemente con nuestra mirada indiferente. Una mirada indiferente tiene la capacidad de borrar a una persona de su existencia. Y en ese sentido, cada mañana deberíamos de purificar nuestra mirada, desvincularla de todo instinto de posesión, ponerla en ese criterio de honestidad, de gratuidad, de cariño y de amor, y desposeerla de toda hostilidad, agresividad, dureza, es decir, rejuvenecer nuestra mirada día a día. Y entonces, si nosotros somos capaces de hacer esto, enseguida nos daremos cuenta de que las piedras empezarán a caer de nuestras manos, como en aquellos jueces del Evangelio. No seremos capaces de condenar a nadie. Seguiremos señalando los defectos y los pecados, sí, pero estaremos salvando a las personas y dignificándolas plenamente por lo que son, imagen de Dios nuestro Padre. Quiero terminar simplemente ahora confrontándonos también con nosotros mismos. Jesucristo antes, en esta frase, el que esté sin pecado que tire la primera piedra, tiene también esa intención de enfrentarnos a cada uno con nosotros mismos, como jueces, mirarnos a nosotros mismos, descubrir nuestra propia intimidad y reconocer nuestra verdadera realidad. Esa es la clave. Ese conocimiento personal, esa mirada interior, es imprescindible para comenzar cualquier proceso de perfeccionamiento, de conversión en nuestra vida. Por tanto, es objetivo inmediato de nuestra Cuaresma. ¿Cuáles son, piensen por un momento, nuestras posibilidades reales de mejorar? ¿Ustedes, hermanas carmelitas, creen que son perfectas? ¿La convivencia en la comunidad es perfecta? No. Igual en nuestras familias pasa lo mismo. Es decir, siempre hay algo que corregir y que mejorar en nuestra familia, en nuestra colonia, en nuestra ciudad, en nuestro México, en nuestro mundo. Frente a esto, ¿por dónde empezamos? Primero, conociéndonos a nosotros mismos, reconociendo dónde están nuestras propias carencias, dónde están nuestros propios errores. Es decir, el cambio social empieza por el cambio personal. Esa es la clave siempre. Todos señalamos siempre los errores, los grandes errores de la sociedad y del mundo, pero pocas veces nos señalamos a nosotros mismos como causantes. Si cada uno corrigiera el defecto que hay en él, todo estaría bien. La comunidad no es un error, los que componen la comunidad son el error. Entonces, por ahí tiene que empezar el cambio. Conócete a ti mismo. ¿Se acuerdan de esta frase? Conócete a ti mismo, ¿les suena? Escrita en griego ahí, ¿no? En el templo de Delfos, señalada por San Pablo. Conócete a ti mismo. Es el oráculo de Apolo. Sócrates, el gran filósofo griego, lo practicaba, lo enseñaba. Es el comienzo de la filosofía, decía. Una persona que se conoce a sí mismo es capaz de gobernarse a sí misma, poner el pensamiento en el punto de mando precisamente de su propia vida. El principio de la filosofía. Pero tenemos que entender bien el origen griego de esta expresión, conócete a ti mismo, porque creo que cuando la hemos traducido al castellano le hemos pervertido también el sentido original que tenía aquella frase para los griegos. El sentido psicológico actual normalmente nos lleva a un análisis o nos proyecta hacia el pasado. Cuando dice conócete a ti mismo, lo que haces es un análisis de tu propia historia, ¿verdad? Curiosamente, para los griegos es todo lo contrario. El sentido griego es una proyección hacia el futuro, no hacia el pasado. Aquel consejo divino de Delfos era como una pauta de comportamiento en la vida. Es decir, cómo hacerte
una mejor persona día a día, cómo cambiar esa conducta, cómo sacar lo mejor de ti mismo para los demás. Y es un consejo permanentemente válido. Conócete a ti mismo, ex nosi seuton, que decían los griegos. Quien es un desconocido para sí mismo jamás podrá hacer de sí algo valioso. Esta es la clave. Cuando Jesucristo, en uno de los diálogos con sus discípulos, decía: cuando vayas a construir una casa, mira bien sobre qué la vas a construir. ¿Cuáles son sus cimientos? ¿Roca o arena? Porque dependiendo de esos cimientos va a ser la durabilidad de esa casa, ¿no? Y en el fondo podemos deducir de aquella lección, ¿no?, que precisamente sobre qué estamos construyendo nuestra vida, qué somos realmente, qué es lo que nos fundamenta, qué es lo que nos define a cada uno de nosotros. A veces ni lo conocemos, ¿se han dado cuenta? Nos quedamos en la apariencia, pero lo fundante, los cimientos no se ven, ¿sí? Hay que profundizar. Y a veces no buscamos esa profundidad de vida a la que Jesucristo nos está invitando. Necesitamos hacer una radiografía. Cuando hacemos una radiografía de la persona vemos el esqueleto, que es el sustento fuerte, ¿sí? O cuando hacemos una analítica, pues somos ahora, con esto de los avances médicos, estamos siempre haciendo chequeos de colesterol, de glucosa, de creatinina y todas estas cosas raras. Pero ¿alguna vez hemos hecho un chequeo del espíritu? ¿Conocen a alguien que vaya a hacer su chequeo espiritual? No, ¿verdad? Y sobre todo, no conocemos bien el dictamen. Pues esto es lo que nos está invitando Jesús realmente con esta parábola, con este encuentro de la mujer adúltera. Que nos sintamos nosotros protagonistas en esa escena particular. Dejarnos siempre ayudar, para no cocinar muchas veces a nuestro gusto esos datos que vamos asimilando en la vida y para poder también ayudar a otros. Tenemos que reconocer que somos deficientes y eso nos ayudará a comprender también las deficiencias de los demás y a no juzgarlas. Jesús nos enseña a ser duros con el pecado, pero a ser comprensivos con el pecador. El pecado hay que erradicarlo de una manera fuerte, constante y tajante, pero al pecador hay que recuperarlo con paciencia, con comprensión y sobre todo con esfuerzo. Quiero terminar, les decía al principio, les citaba a Simone Weils, a esta gran mujer, Iris Murdoch, que fue una discípula, gran admiradora suya, y que tenía unos conceptos de moralidad que son totalmente compatibles con la moral cristiana católica. Tiene un libro que yo les invito a leer si quieren romperse un poquito la cabeza, La soberanía del bien. La soberanía del bien. Y en este texto, yo creo que con esta frase con la que quiero terminar un poco, viene a resumir todo lo que hemos dicho anteriormente. Dice: conocí a una persona junto a la que no solo cada uno se sentía él mismo, sino lo más y lo mejor de sí mismo. Y cuando pregunté a aquella persona cuál era su secreto, me respondió con toda sencillez: basta dirigirse a aquel que está ante ti como si no existiese en el mundo nada más que el bien de aquella persona. Es una frase profundísima, ¿sí? Es decir, cómo uno se puede sentir bien ante otra persona. ¿Por qué? Porque la otra persona no está viendo más que lo bueno que hay en ti. Es increíble. ¿Quién se ha sentido así alguna vez? Bueno, yo creo que cuando nos ponemos aquí frente a Jesús todos los días lo sentimos. Jesús ve lo bueno que hay en nosotros y nos ha llamado por eso, nos ha convocado aquí por eso. Y uno se siente bien así. El problema es que esa no es la constante de nuestro mundo de hoy. Cada vez que nos confrontamos con alguien nos sentimos juzgados, ¿sí? Y lo que es peor, nos sentimos condenados, porque señalamos siempre los defectos.
no las virtudes. Es todo lo contrario de esas 4 enseñanzas de las que hemos hablado y que creo que tenemos que hacer nuestras de una manera especial hoy en este día. Que así sea.